muchísimas gracias por el acompañamiento y por esas más de 6.000 visitas que ya tenemos en el canal. A pesar de ser una familia pequeña, pues nos gusta que continuamente estén revisando nuestros contenidos. Como siempre les digo, hay que cuidarse de los estafadores. Yo no trabajo con socios, así que si alguien por allí, por las redes sociales, pues solicita algún tipo de trabajo, no soy yo, ¿de acuerdo? Entonces tengamos mucho cuidado porque en las redes sociales se está viendo ahorita mucho manejo inadecuado en ese sentido. Y hoy me encuentro gratamente acompañada con la licenciada Yexi Dugarte. Ella es psicóloga con especialización en psicología clínica y en dinámicas de grupo y también psicoterapeuta, ¿cierto? Sí, psicoterapeuta estratégico y paradigmático. Estratégico y paradigmático, y trabaja también en el área de familia. Les adelanto también eso. Hoy, gracias, de verdad, licenciada. Un honor que me hayas invitado a tu canal. Gracias, mi amor. De verdad que estoy muy agradecida con la psicóloga Yexi Dugarte porque me gusta que ustedes tengan otras opiniones aquí a través del canal y que sigamos nutriendo profesionalmente lo que viene siendo en este caso el área de la gerencia, porque el canal está abocado a la gerencia. Sin embargo, también hay temas que se pueden, digamos, extender a otros profesionales, ¿ok? El tema de hoy es bien interesante. Lo he titulado El apego y su vinculación con profesionales de éxito. Profesora, vamos a comenzar con esto. Ay, caramba. Cuéntenos, ¿qué podemos entender por apego y cuál sería su importancia real? Ok, un psiquiatra que se llamaba John Bowlby, ¿no? Bowlby, por ahí entre los años 1970 y 1960 y 1980, le dio un impulso a lo que es el estudio de la vinculación, llamado también el estudio del apego. Okay. Las primeras personas con las que se apega o se vincula un ser humano es con otro ser humano que lo cuide. Okay, De hecho, no tenemos un ser humano sino hay un otro que lo cuide, le enseña a sobrevivir, a caminar, a hablar, a comer, que lo arrulle, que lo proteja. Claro. Si nosotros no tenemos a alguien así en el momento que vivimos, pues podemos morir, ¿verdad? Claro, Entonces, porque son tus cuidadores principales. Claro, los cuidadores principales. Entonces, se crea un vínculo. Ahora, no un vínculo solamente que se trate de sobrevivencia y cubrir necesidades básicas como la alimentación, el cuidado, el tener un techo. También el afecto es sumamente importante para que un ser humano sobreviva. Claro, y se desarrolle, digamos, adecuadamente para precisamente vincularse con su entorno. Claro, y es así como nosotros que aprendemos a ser seres humanos, pues seguimos formando seres humanos al criar a nuestros pequeños. Okay. Ahora, todo lo que sucede durante la infancia, incluso antes de la infancia, tiene un impacto a futuro. Claro. Y eso lo describen todas las teorías. Todas las teorías que tengan que ver con el ser humano hacen énfasis en la importancia de los vínculos, desde incluso antes del nacimiento. Entonces, existe una teoría que habla acerca del vínculo, de los vínculos más importantes que tenemos desde que nacemos, y es la teoría del apego. Ok, yo entiendo, por algunas cuestiones también que estuve leyendo, que el apego se genera básicamente en esos dos grandes escenarios, como acaba de comentar, lo que es la parte, digamos, del entorno y cómo ese bebé se maneja con ese entorno, y lo que es la parte afiliativa, que viene siendo su contacto directo y su primer contacto además con su principal cuidador o cuidadora, en este caso la madre. Claro, claro, siempre se piensa en la madre, a veces no está la madre, a veces hay otra persona que cumple la función. Es correcto, la tía, la abuela, sí. Alguien que esté allí ocupándose del niño y acompañándolo en ese conocer, en esa exploración del mundo externo e interno, Okay. de poder identificar qué siente, cómo afrontar situaciones, cómo se maneja la parte afectiva, cómo se comunica con el otro, Okay. cómo se vincula con el otro. El apego es necesario y es sano. Ahora, hay diferentes tipos de apego. Vamos a eso. Vamos a revisar un poco cuáles son los 4 tipos de apego, ¿ok? Y luego lo vamos a estar vinculando un poco con ese desarrollo profesional. El principal tipo de apego sería el apego, podríamos hablar del apego ansioso. Bueno, yo diría que principal, me iría
con el apego seguro. Bueno, ok, yo quería cerrar con el apego seguro, pero la invitada manda. Bueno, ¿cómo te queda? Pero, bueno, vamos a empezar. ¿Te llamó la atención el ansioso? ¿Por qué te llamó la atención el ansioso? Bueno, fíjense, cuando estuve revisando en las notas de precisamente de John Bowlby, él habla un poco cómo se da el apego ansioso en el niño. Entonces, según entiendo, el apego, que me corrige, el apego ansioso se da precisamente porque las principales figuras cuidadoras, ¿ok? Esos progenitores o esas personas, como usted dice, que son los responsables del niño, no supieron, digamos, suplir con compasión las demandas emocionales del niño, ¿ok? Entonces esto genera, según yo entendí, ¿verdad?, cierta ansiedad en ese niño o en esa niña. Bueno, sí, hay ciertos factores. Claro, uno no puede encasillar a todas las personas en un solo cuadro. Hay múltiples factores que juegan o interactúan para poder producir cierta reacción, cierta conducta o respuesta del niño ante lo que le sucede, ¿no? Incluso nosotros hablamos de que las personas son seres biopsicosociales y espirituales. Correcto. No son cuatro. Pero vamos a enfocarnos ahorita según esta teoría, ¿ok? Cuando tenemos un niño ansioso, podemos hipotetizar en que no percibe seguridad de los padres, o bien sea porque el padre muestra inseguridad, el padre o la madre o el cuidador muestra inseguridad, o porque no pueda cubrir las demandas del niño, o sea, lo que él necesita. Y en este caso la característica de este niño y que después puede estar arrastrado como adulto, ¿qué sería? Sería una persona, digamos, insegura, que pueda estar todo el tiempo ansioso porque lo pueden dejar, entonces están todo el tiempo chequeando si el otro está, si el otro va a cumplir, se espera por complacer para poder retener al objeto de amor. ¿Cómo influye su autoestima? Bueno, imagínate a alguien que está todo el tiempo preocupado de si lo van a querer, si van a estar con él. La autoestima estaría golpeada, porque es como no sentirse merecedor quizás del cariño, el afecto o de la seguridad que le va a proporcionar el otro. Entonces tiene que estar haciendo de todo y estar chequeando que el otro siempre se va a quedar allí. Okay, entonces, esto puede generar problemas. Aquí podríamos entonces decir que dada esa falta de respuesta emocional que el niño necesita en esa etapa, no dada adecuadamente por los padres, puede generar, de hecho genera baja autoestima, un cuestionamiento permanente de su valía personal, profunda inseguridad. Este sería, digamos, ese estilo que ellos denominan ansioso. Si nos vamos al otro contrario, que sería el evitativo, ¿okay? Bueno, fíjate, con el evitativo, ¿qué sucede? Puede tener unos padres quizás que racionalicen mucho, quizás un poco distantes, un poco afectuosos. Sobre todo eso, ¿no? Distantes emocionalmente. Claro, y entonces el típico niño, que tú lo ves quizás como despegado, ¿no? Como que no se vincula mucho, como que no le importa, no necesariamente tiene que ser que no le importe, claro, sino es que hay como una especie de desesperanza. Entonces algo así, bueno, si tú no me vas a creer, yo no te quiero. Exacto. No me hace falta. Exacto. Por eso se vuelven entonces autosuficientes. Claro, no. O sea, yo puedo con todo, no me haces falta, quédate allá. Entonces también van creando como cierta brecha emocional para no ser lastimado. Correcto. Una forma de protegerse. Es un mecanismo de defensa en este caso. Pudiese entenderse como una especie de mecanismo de defensa, en tanto no es totalmente consciente. Es correcto. Es algo que hacen sin premeditación, es inconsciente. Vamos a ir vinculando en este caso estos dos tipos de apego con, digamos, la figura gerencial o el rol de supervisión o de coordinación o simplemente una jefatura de grupo. Imaginemos por un momento que la persona, el jefe de grupo, viene manejando este tipo de apego ansioso, que ya hemos un poco caracterizado como personas de baja autoestima, que cuestionan su valía personal, con percepciones negativas en las relaciones o sobre los vínculos y relaciones, donde hay una preocupación por la cercanía en general, lo que tú decías, ese temor al abandono. Un jefe de grupo que nunca haya trabajado todas estas
digamos, todo este comportamiento. ¿Cómo suele conducirse con su grupo? Suele ser en este caso una persona que va a buscar la validación a través de su grupo. Mira, una persona ansiosa lo puedes ver de diferentes maneras, porque eso también se combina con otras cosas, como el estilo de comunicación, como todas las experiencias que haya tenido tanto en el ámbito familiar como en el escolar, porque estamos metidos en diferentes sistemas, ¿verdad? Ahora imaginemos que esta persona sigue teniendo un estilo de apego ansioso y tenga muchísima inseguridad. Va a ser la persona probablemente que esté todo el tiempo encima de su equipo de trabajo, encima de los colaboradores, ¿no? Asegurándose que hagan las cosas, de que estén cumpliendo correctamente. A veces pueden asfixiar a su equipo de trabajo, porque está tan inseguridad, mira, lo hiciste, no lo hiciste, ¿cómo es posible? No, lo tienes que hacer. Son los colaboradores, se quedan así como el por Dios, ¿no? Todo el tiempo están corriendo y hay un monto de ansiedad donde tienen que de alguna manera hacerle transmitir a su jefe que lo están haciendo bien para bajar entonces y tener un clima organizacional marcado. Correcto. Lo cual es demandante. Claro, es demandante y es desgastante. Y eso también daña lo que es la influencia, o sea, lo que viene siendo el liderazgo, ¿ok? ¿Por qué? Porque, claro, al ser tan demandante, llega un momento en que las personas pudieran reaccionar de manera contraria a la que se espera. Pudiese ser. O sea, imagínate tú, cuando estamos hablando del trabajo, si bien no es igual que el sistema familiar, existen unos roles que se parecen. Correcto. Entonces, cuando tenemos a un jefe, a un gerente, de alguna manera tienen la responsabilidad de cuidar de que ese equipo funcione bien. Entonces, imagínense ustedes estar en una familia donde tienen una mamá sumamente ansiosa. Claro. Eso genera ansiedad también. Claro. Y a veces pierden de cierta manera el liderazgo también. Correcto. No pierden el respeto del equipo. O sea, llega un momento en que la gente se siente asfixiada y si son más o menos lúcidos, conscientes, pues entonces empiezan quizás a cuestionar el liderazgo en ese sentido. Entonces hay diferentes, hay colaboradores que se apegan y andan en un solo estrés. Y hay otros que sencillamente bueno, más allá de que algunos no le prestan, no saben que tiene un problema y quizás no, dependiendo del estilo de personalidad de los colaboradores, pues una manera de reaccionar, o no le prestan mucha atención o se la pasan en uso de la mente. Si tenemos un colaborador que sea más centrado, más lúcido, va a saber cómo manejar mejor la situación, pero igual es desgastante. Correcto. Ahora vamos con, esto no lo den como casos puros, sencillamente estamos hablando de ejemplos para que usted que nos está viendo, tú que nos estás viendo desde allá, pues exacto, Cada caso es diferente. Puedan ustedes ir haciéndose las preguntas pertinentes y si en algún momento ustedes llegan a determinar que efectivamente están manifestando este tipo de comportamiento y se ven en la necesidad de trabajarlo, ¿verdad? Para seguir creciendo y seguir adquiriendo las mejores competencias gerenciales para tu éxito profesional, entonces esto te pueda servir como un apoyo. Luego tenemos lo que decíamos, el tipo de apego, que en este caso sería evitativo. Hemos dicho que aquí las personas se van un poco hacia lo que es la autosuficiencia, ¿okay? Como un mecanismo de defensa o de autoprotección. Suelen ser, decía la psicóloga, personas un poco frías, un poco distantes, con mucho miedo, seguramente, a la conexión emocional. Y en este caso, imaginemos de nuevo un jefe de grupo, un coordinador, un supervisor o un gerente que presente este comportamiento y que nunca lo haya trabajado. Claro, va a tener probablemente dificultades a la hora de interactuar con su equipo de trabajo. Dependiendo también, vuelvo y repito, de cómo haya sido el transcurso de su vida en los otros sistemas, en los otros ambientes, va a adoptar una manera de vincularse para protegerse, correcto, para estar bien. Correcto. Entonces tenemos quizás los jefes que son un poquito más distantes y los jefes que quizás no refuerzan, ¿verdad?, el vínculo o no refuerzan las conductas que son positivas, porque es algo así como que una oportunidad de una gerente así que me decía, bueno, tenía muchos problemas con su equipo de trabajo, entonces le decía, ok, muy bien, pero vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Entonces me hablaba de un empleado que lo hacía excelente y dijo, perfecto, y se lo reforzaste, le dijiste que era bueno, yo no tengo por qué decirle nada, ese es su deber. ¿Por qué voy a premiar eso? Está haciendo su trabajo correctamente, punto, para eso le pago.
Entonces, tampoco eso motiva al equipo de trabajo. Claro, no, y eso. La distancia, esta distancia con los colaboradores tampoco es buena. Y eso afectaría muchísimo también el liderazgo, porque recuerden, pueden irse al video nuestro del liderazgo. Recuerden que en el tema del liderazgo se debe trabajar la confianza, la proyección, de no solo la confianza en ti mismo, sino la confianza que tú le brindes al otro, Claro. para que realmente te dé su mayor, digamos, potencial. No, y que hay algo importante, la lealtad, el compromiso. Correcto, la estrategia, lo que conocemos nosotros organizacionalmente hablando como la estrategia, que es el desarrollo de compromiso organizacional o con tu organización. Entonces, una persona distante, una persona un poco fría, una persona más mental, una persona que como que... Y a veces en tu grupo de trabajo hay personas muy afiliativas. Entonces, imagínate tú que tú tengas dentro de tu grupo unas 15 personas y que dentro de esas 15, 5 de ellas sean ampliamente afiliativas. Allí va a haber una separación importante, una distancia importante, porque tal vez el que está más orientado al logro, que está más orientado al poder, pudiera comprender más ese comportamiento gerencial más frío y más distante, pero el afiliativo casi que va a tender a rechazarlo, ¿ok? Claro. Y aquí es importante también los paradigmas que tenga el, ¿cómo se llama? El gerente, ¿no? Hay algunos que piensan que es necesaria la distancia, pero no pueden ser cosas extremas. Claro, es que no fíjense, se puede ir a los extremos. es importante la distancia, sí, pero a cierta distancia. Una cosa es tener distancia y otra cosa es tener un equilibrio y otra cosa es ser una persona totalmente fría o inalcanzable. Que es lo que realmente en este tipo de características es lo que se observa. Ese ejercicio. Ok, ahora vamos con los otros dos tipos de apego, ya que hemos dado estos ejemplos que de alguna manera muestran, ¿no? Cómo pudiera estar creando esa situación. Vamos con el desorganizado, ¿cierto? Ah, caramba. Yo no sé si más que el ansioso, sí genera ansiedad. Porque es que el equipo de colaboradores nunca va a saber realmente qué es lo que espera. Pero que acérquense bien al micrófono para que se escuche perfecto. Ok, este tipo de gerente a veces no se va a saber qué es lo que se espera, porque es impredecible su manera de responder. Son aquellos que tú dices, bueno, si hago la tarea está mal y si no la hago también está mal, entonces nunca está contento, entonces ¿cómo hacemos aquí? Entonces, a veces es una sorpresa, a veces te da flores, te refuerza por cosas que tú ni te imaginabas. Y otras veces cuando das todo lo mejor de ti, entonces el Señor, pues no lo correcto. Entonces es impredecible, eso genera también estrés. Porque yo tomé nota acá que estas personas presentan dificultades emocionales para socializar, que suelen ser impulsivos e inseguros, que sus vínculos son impredecibles. Exacto. Que se les dificulta mucho crear vínculos a largo plazo, suelen ser cortos, que son personas como muy impulsivas también. Claro, entonces tú no sabes qué esperar. A veces hasta los colaboradores pueden tener miedo de qué reacción va a tener si hacen nada o si hacen. Estas personas... Por lo general los colaboradores se van del trabajo. Exacto, claro. Porque son muy incoherentes en ese sentido. Claro, dan como un doble mensaje. Correcto. Entonces no quedan las cosas claras. Porque no tienen las cosas claras, no hay una estrategia clara, no hay un objetivo claro. ¿Cómo vamos a llegar a él? No. El liderazgo también se ve afectado, porque ¿a quién estás siguiendo si no sabes ni para dónde vas o cómo vas a hacer? Es verdad, es cierto, es muy cierto. Se ve afectado allí, incluso todo, se ve afectado el liderazgo, se ve afectado a las funciones de organización, de planificación, de dirección, se ve afectado a las funciones de control también, porque entonces estas son personas que o bien gerencian por crisis, ¿okay? Bueno, y otra cosa que hay que destacar, que no todas las organizaciones son iguales, cada organización tiene su propia cultura, entonces dependiendo de la cultura organizacional también, se puede o mejorar la situación o complicarse. Claro. Hay empresas donde tú vas y todo es gerencia por crisis, que no es lo más saludable, que no es lo más recomendable, pero ocurre. Entonces imagínate una empresa que tenga esa cultura organizacional y que además entonces tenga a su gerente bajo este tipo de influencia, ¿okay? de un apego desorganizado. Según estuvimos conversando, este apego será básicamente en hogares hostiles, agresivos, un poco agresivos, donde hay una disfunción muy marcada y lo que es la expresión de las emociones no se ha regulado tampoco. Entonces
Sí, y hay diferentes maneras de agresión. No solamente en el hogar donde hay gritos y donde hay situaciones inesperadas con una gran carga emocional, ¿no? También hay algo que se llama ser agresivo pasivo. Es correcto. Y es cuando dejas a los niños en falta. Correcto. ¿Por qué? Sí, El porque abandono allí, también es una especie de agresión. claro, porque allí es donde se intercambian los roles, ¿no? A veces se intercambian los roles, pero lo que sí es que siempre hay mucho dolor y de alguna manera tienen que resolver. Claro, es Y el cierto. sistema va produciendo precisamente una cantidad de dinámicas que hacen que los niños que crezcan en esta situación para sobrevivir tengan que responder así como responden. Porque sienten también que se tienen que defender de esa manera. Tienen que Ven el mundo de protegerse, ese tienen modo. que protegerse de ese caos en el que están. El ideal, que es aquel por el que mi profesora quería comenzar, El es apego seguro. el apego seguro. El apego seguro no quiere decir que van a tener un papá y una mamá que los va a complacer en todo, le va a dar no, eso no quiere decir que el niño va a tener un apego seguro, pero sí un papá o una mamá o un cuidador que tenga los límites claros, que le haya podido dar amor, afecto, que los haya sabido escuchar, que los haya ayudado a entender la realidad, a entenderse a sí mismos, a que tengan confianza en sus propias capacidades y que asuman las dificultades como retos. Claro, la buena noticia es, como decíamos incluso antes, fuera de cámara, o como comentaste también al principio, que estos tipos de apegos no son puros. No. O sea, no es que vamos a decir, si presentan un tipo de apego ansioso, no es posible que haya como algunas combinaciones Y allí. es que fíjense, aquí confluyen, o hay una interacción en múltiples variables, Correcto, personales y sociales. Y correcto. cuando hablamos de personales estamos hablando incluso hasta del temperamento con el que venga el niño o predisposiciones biológicas, ¿verdad? En términos de cómo afrontar ciertas situaciones, porque la biología está y la herencia está también. Pero esto se ve matizado con todo el aprendizaje y la cantidad de vivencias que tiene, tanto con sus figuras primarias, dígase familia, papá, mamá, gente significativa, y también sus pares y sus otros entornos, el entorno donde juega, el entorno en la escuela, ¿cuánto tiempo pasa un niño en la escuela? ¿No? Y hoy en día que los padres trabajan, ¿cuánto tiempo pasa el niño en la escuela y en un lugar para que lo cuiden en tareas dirigidas o en una actividad extracurricular? Allí también están aprendiendo, aprenden de los líderes que tienen allí. ¿Los líderes quiénes son? El maestro, el instructor, Claro, por claro, ejemplo, claro. la orientadora. Entonces, son una cantidad de variables que confluyen para dar unas determinadas herramientas, una manera de ser, rasgo de personalidad del ser humano. Correcto. En este caso, Hay mayores probabilidades de unas cosas o de otras, dependiendo de la crianza que tuvo, dependiendo de esas figuras primarias, de la vinculación que tuvo. Eso es importantísimo. este tipo que viene caracterizado un poco siendo fiel pues al modelo, porque el niño o la Seguro. niña manifiesta mucha seguridad porque siente que fue nutrido emocionalmente. fue nutrido emocionalmente, tuvo a alguien que sabía que no lo iba a abandonar, Exacto. o no lo iba a abandonar. Entonces son los niñitos que tú ves cuando, por ejemplo, los llevan al colegio y el papá o la mamá o quien lo vaya a dejar lo deja y el niño se queda allá tranquilo. Los primeros días así como, bueno, vamos a ver con cuidadito aquí qué hay, pero él está seguro de que su papá, su mamá, el cuidador va a venir por él. Estas son personas que manifiestan entonces mayor seguridad, incluso en su proceso de comunicación. Y seguridad en sí mismo. Y a la hora de poder comunicarse, lo hacen de una manera más adecuada porque están considerando su necesidad y las necesidades del otro. Correcto. Y son personas seguramente que saben manifestar, son empáticas. No, ajá, y pueden estar claros que no es necesario ni que griten, Correcto. ni que se sometan Correcto. para poder ser escuchados o bien por sus colaboradores, por sus pares o por sus jefes. Por eso es que suelen ser muy Buenos 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 líderes. líderes, buenos gerentes, porque saben escuchar, saben, digamos, ponerse por empatía en el lugar del otro
son personas que tampoco se van a exceder a la hora de ejecutar algún tipo de sanción. No, pero tipo, saben poner límites. saben poner de manera límites. adecuada. Correcto. Entonces, Y justa. Exacto, y justa. Entonces, fíjense que es importante para el desarrollo profesional exitoso que nosotros podamos tener conciencia. Yo lo hago con la gerencia, pero es que esto puede servir para cualquier, de hecho sirve para cualquier profesional, que podamos tomar conciencia de nuestros tipos de apego, cómo lo venimos manejando, que estas características de alguna manera pues nos ayuden a reflexionar en ello, buscar siempre, digamos, cerrar esa brecha, y esa es una buena noticia. Y fíjate, el ser humano no es igual en todas las etapas de su vida. También es En cierto. todos los contextos. Entonces, tú no eres la misma del año pasado, ni del año antepasado, ni antes de la pandemia, cuando empezaste después con todas estas cosas. Correcto. Bueno, igual pasa con la gente de las organizaciones. Por eso también, yo pienso que siempre existe la posibilidad de crecer, siempre existe la posibilidad de tener nuevas herramientas. A nivel organizacional, por ejemplo, el Departamento de Recursos Humanos, o quien esté dedicado a lo que es la investigación, el crecimiento personal de su equipo, siempre puede echar mano de estas herramientas, Claro que y sí. hacer entonces actividades para el crecimiento personal de sus colaboradores, Correcto. empleados, no sé qué término están utilizando ahorita. Colaboradores, básicamente. Sí. Ok, para el crecimiento organizacional. Hay actividades que se hacen a nivel de gerencia, con ciertos objetivos, donde se hace un estudio de la organización, se ve cuáles son los problemas o conflictos que pueden estar presentando para poder implementar programas de desarrollo personal y de competencia, tanto blandas como duras, para los gerentes, para los colaboradores en sí de la organización. Sí, porque hay algo que a mí normalmente me preocupa, y es cuando veo que ciertamente todo lo que es la formación y la actualización profesional es muy importante, pero muchos de estos diseños no llegan a la profundidad. Parte personal. Correcto, y a la profundidad que deberían. Entonces, de un evento de formación y una cantidad de horas que tú le puedes estar dedicando a algo, Ajá. terminas poniéndolo en práctica el 30%, el 40%, a veces ni eso, a veces hasta el 25%. Entonces, la idea un poco es que vayamos realmente a lo que vienen siendo los conceptos centrales. En este caso, el apego es un concepto central de la psicología, y que pudiéramos nosotros de verdad, para fortalecer nuestro desarrollo humano, voy a considerar la posibilidad de compartir este video con mi otro canal que trabaja lo que es el fortalecimiento del desarrollo emocional, ¿ok? Porque me parece que es importante que por ambas partes pudiéramos claro. llegar, ¿ok? Entonces, y otra cosa que tú comentaste, Lexi, que me parece súper importante, lo que comentaste al principio: primero, que no es puro; segundo, repito como buena noticia, que todo esto perfectamente se puede trabajar, que no hay edad, sencillamente, para que tú sigas desarrollándote, sigas creciendo, que tampoco es fácil, porque todos manejamos sombras, ¿ok? Claro. Todos tenemos luces y sombras, y bueno, la tarea es a trabajar esas sombras para que aquella luz siga brillando, ¿ok? Que es lo que estamos llamados a hacer. Claro, y tener salud mental. Importantísimo la salud mental, gracias por comentarlo. El manejo del estrés, ¿cómo influye en estos casos? Claro, o sea, imagínate, ante una situación de estrés, que es cuando tú ves que los estímulos ambientales o lo que te están demandando está por encima de tu capacidad de responder. O sea, es como si tuvieses un carro y vienes y tratas de ponerle, no sé, la sobremarcha, Así es. ¿no? Entonces, precisamente situaciones de estrés donde aflora todo. No, y además Piensa muchas cosas. estamos viviendo situaciones en la sociedad cada vez más complejas. La sociedad no se vuelve más simple ni más fácil, se vuelve más compleja. Somos nosotros los que tenemos que incorporar estas herramientas para que esa situación no nos lleve por delante. Y para que podamos ser más resilientes. Que es otro concepto importante en todo lo que estamos trabajando. En tanto seamos más resilientes, podamos darle mayor respuesta, una mejor respuesta, tanto para lo que se exige a nivel de trabajo laboral, pero también cuidando nuestra salud mental. Claro. Y generando entonces bienestar y sensación de éxito, en vez de estar atrapado en algo donde no puedo quizás avanzar. Correcto. Entonces, ser un profesional de éxito, más allá de manejar, para ir concluyendo, más allá de manejar aspectos funcionales, ¿ok? Técnicos, cuántas personas a nivel de gerencia son maravillosos planificando, organizando, dirigiendo, tomando decisiones, controlando, y sin embargo,
cuando tú revisas su vida personal, te das cuenta que la persona realmente se ha quedado, ¿ok?, en una situación bastante, digamos, querido, muy poco feliz. Entonces, creo que es importante la felicidad en el ser humano, que todos nos apoyemos en esta labor. Y fíjate, uno de los conceptos que se manejan en el área de la salud mental y que una persona sea saludable es que esté pendiente de, ¿cómo no?, cumplir sus metas, sus objetivos, la capacidad de trascender, pero que las personas que estén a su lado también trasciendan y estén bien. Una suerte de altruismo recíproco. Si todos fuésemos por ese camino, que te digo yo. Bueno, es que cuando no es así, realmente la situación que se da altamente de conflicto, ¿ok? Eso también, pues lo he visto y hasta me ha tocado vivirlo. Y por eso yo siempre me esperé, Jexy, en que otras personas también lograran sus éxitos. Es decir, si tú, yo mi eslogan era, tu productividad es la nuestra. Claro. ¿Okay? Porque, o cuando llamaban por teléfono, que yo dejaba la contestadora, en este momento estoy trabajando para ti, por favor deja tu mensaje. Porque a veces las personas pensaban, bueno, debe ser que se está tomando el café. No, si no te estoy atendiendo el teléfono, no es que a lo mejor sí me estoy tomando el café, pero trabajando al mismo tiempo, ¿no? Entonces es un poco esa responsabilidad compartida. Pero qué difícil es, y esto también lo quiero dejar como advertencia porque lo viví, ¿ok? Qué difícil es cuando tú te empeñas, ¿okay?, en ayudar a otro que no quiere ser ayudado. Esa es otra cosa. Entonces allí sí les dejo esa advertencia. Ahí sí hay que ahí tenemos que cuidarnos de no caer en ser salvadores de alguien que no quiera ser salvador, que no necesita tampoco ser salvador, que necesita tomar conciencia para su crecimiento personal. Es correcto. Ay, me encantó esta conversación con usted, profesora Jexy. Yo también estoy honrada de verdad por su invitación.